Segunda de Pedro capítulo 1 verso 12 dice de la siguiente manera: por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Repito, por esto yo no voy a dejar de recordarles siempre estas cosas, aunque yo sé que ustedes las saben y que están afirmados y confiados en la verdad presente. Vamos a ir un poco más atrás al verso 3 al 8. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Verso 5. Y vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad amor fraternal y al amor fraternal amor. El verso 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden tomar su asiento, hermanos. Me gusta como quise empezar con el verso 12, porque el apóstol Pedro dice algo bastante interesante. Y la nueva versión Dios habla hoy lo pone de esta manera: por eso yo les seguiré recordando siempre todo esto, aun cuando yo sé que ya ustedes lo saben y permanecen firmes en la verdad que les he enseñado. Y el apóstol dice: voy a hacer mi esfuerzo para recordarles constantemente, para que no se les olviden estas cosas. Y pensaba que esto es fácil de entender, porque hoy en día, Betsy, ¿cómo se nos olvidan las cosas, verdad? No sé si a usted le pasa. ¿A quién de acá se le olvidan las cosas? Levante su mano. Sea honesto, sea honesto. ¿Cuántos se le están empezando ya a olvidar las cosas? Algunas personas se ríen de mí porque uno va a empezar el servicio y yo voy y empiezo a caminar y llego allá atrás. ¿Y qué era lo que yo tenía? ¿Qué vine a hacer aquí atrás? No les estoy mintiendo. Yo camino de aquí a allá y digo: Dios mío, ¿qué era lo que yo venía a hacer acá? ¿Cuántos de ustedes se levantan, van a la cocina, a la nevera y dicen: Janet llega y me dice: César, ¿me podría ir a la cocina por favor a traer tal cosa? Claro. Y yo llego a la cocina, ay, se me olvida, y entonces le vuelvo a preguntar: ¿qué era? Y se pone enfogonada, dicen algunos. Y si se ríen es porque a ustedes les pasa lo mismo también, ¿verdad? Mano, es que pasa, a uno se le empiezan a olvidar las cosas. Y es que estamos en una sociedad y en un tiempo en donde hay tanto afán, hay tantas cosas que hacer, hay tantos mensajes que se nos están enviando día a día en todo momento, que it's hard to keep up. Y aún con la tecnología, hay que usar la tecnología para ver si acaso uno se acuerda de ciertas cosas. Y ciertamente nosotros acá en la iglesia es importante entender, aquí como pastores, que no hay nada de malo en de vez en cuando recordarles a la iglesia ciertas cosas, porque a uno se le olvidan, y más concernientes a la fe. Y lamentablemente el día de hoy
podemos ver cómo hay una iglesia, me parece, que está siendo tal vez manipulada o engañada con ciertas cosas. Y como hay creyentes que no están aferrados a la verdad, como no se acuerdan lo que la palabra dice, creen lo que cualquier persona dice. La Biblia dice que por falta de conocimiento es que el pueblo perece. Por falta de conocimiento es que muchas personas se apartan de los caminos de Dios. Porque escucharon a alguien decir: ven a Cristo y todo te va a salir bien. Y cuando vienen a Cristo y las cosas salen mal, se apartan de Dios, se enojan con Dios, dejan de ir a la iglesia. Pero sucedió porque empezaron a escuchar a alguien que no debían, en vez de recordar lo que la palabra de Dios establece. Y el día de hoy quisiera compartir con ustedes 7 cosas que yo sé que ustedes las saben, como dijo el apóstol Pedro. I know that you guys know it. Yo sé que las saben, pero es bueno recordarlas para que tal vez se las enseñen a alguien más. 7 cosas. Y en el verso 5, lo primero que el apóstol establece y nos enseña es, dice lo siguiente: vosotros también, poniendo, diga conmigo, toda diligencia. Diga conmigo, diligencia. Diligencia. Lo primero que el apóstol enfatiza es que nosotros debemos de ser diligentes en lo que hacemos. Y en estas 7 cosas que vamos a ver, el apóstol nos invita a poner todo nuestro esfuerzo para cumplirlas, llevarlas a cabo. En otras palabras, no solamente una sugerencia si quieren o no. Más bien nos dice: mire, hagan el mayor esfuerzo posible para estas 7 cosas. Y la pregunta acá, antes de empezar a hablarlas: ¿cuántos de acá estarían dispuestos a dar su mayor esfuerzo para aplicar estos 7 principios que enseña la Biblia? Ve, hermanos, eso es un compromiso con Dios, porque la Biblia nos dice en Santiago que toda palabra debemos de ponerla en práctica. No es solamente escuchar, sino ponerla en práctica. Y el apóstol Pedro nos dice: hagan el mayor esfuerzo para poner en práctica lo siguiente. Número 1, nos dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Diga conmigo, virtud. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó la palabra virtud? ¿En un programa de televisión, en un programa de radio, en una conversación? Y les pregunto porque yo mismo tuve que investigar un poco para ver lo que significa, porque hoy en día ya no se hablan de estas cosas. Hoy en día el mundo y la sociedad está tras otras cosas. Al mundo le interesa más la fama, le interesa el dinero, le interesa más el placer que desarrollar o esforzarse por añadirle a su fe virtud. Y déjenme retroceder un poco más. Si estamos acá es porque tenemos la fe en Cristo Jesús. Amén, creemos en Dios. Y la Biblia nos dice: a esa creencia en Dios, a esa fe en Dios, debemos añadirle virtud. Y la virtud o las virtudes son cosas que implican excelencia. Cosas que implican excelencia. Y ahora van un poco más a fondo. Nos habla de valores o cosas que tengan altos valores morales. A vuestra fe hay que añadirle altos valores morales. Y creo yo que hoy en día, por eso es que casi no escuchamos de virtud. Hablamos de otras cosas, pero no de virtud. Porque la sociedad está como tan ambivalente de cosas morales. Ya nadie se sabe lo que es bueno o lo que es malo, y todo es relativo. Pero la Biblia nos dice, cuando habla de virtud, que nosotros como cristianos debemos de esforzarnos por tener altos valores morales. Diga conmigo, valores morales. Algunas cosas que son virtud, por ejemplo, es el respeto. Pastor, eso yo lo sé.
Qué bueno que usted lo sabe, pero hay mucha gente que ya se le ha olvidado el respeto. Y llegan a su casa a faltarle el respeto a sus padres. Llegan a la escuela a faltarle el respeto a sus profesores. Y no solo los niños y jóvenes, también a adultos que hacen lo mismo. Hay gente que le falta el respeto a las autoridades. Gente que le falta el respeto a los líderes en la iglesia. El respeto es una virtud. La cortesía es una virtud. La amabilidad es una virtud. Hay una persona muy cercana a mí que me está contando, me dice, es que César, cuando yo voy al trabajo, yo llego y saludo y cuesta que me respondan. Y yo digo, no se preocupe, mi trabajo también. Y es increíble que personas que uno ve día a día, uno se suba en el elevador con ellas y no tienen buenos modales. Si es de tirarle la puerta a uno, se la tiran. ¿Por qué? Porque ya estamos dejando a un lado las virtudes, aquellas cosas buenas, como que nos estamos preocupando por otras cosas. La disciplina, la fidelidad. ¿Cuánta gente infiel no hay hoy en día? La virtud son buenos valores morales. Sin embargo, lo que vemos en la sociedad hoy en día es totalmente lo opuesto, la inmoralidad. Entonces, como cristianos somos llamados a desarrollar, a esforzarnos por agregar a nuestra fe virtud. Porque ¿de qué vale ser una persona de fe que ama a Dios de todo corazón, pero irrespetuosa? ¿Cuál es el opuesto de amabilidad? Tal vez, arrogancia es una de ellas. Que cuando uno no es bueno, es mala clase, mala persona, no es amable con las personas. ¿De qué vale tener fe, pero tratar a los demás mal? Andar señalando, andar criticando, haciendo todo lo malo. Y de hecho, virtud también tiene que ver con buenas obras, hermano. Y la Biblia nos dice que como cristianos nosotros somos llamados a hacer buenas obras. Diga conmigo, buenas obras. Entonces, ¿cuántos aman a Dios? ¿Cuántos tienen fe en Dios? Levante su mano. A esa fe hay que añadirle virtud. Hay que añadirle todas estas cosas buenas: el esfuerzo, la disciplina, la perseverancia. Hay que hacer buenas obras. Efesios capítulo 2 verso 10 nos dice que fuimos creados por Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano para que las llevemos a cabo. Si decimos amar a Dios, creer en Dios, pero no hacemos buenas obras, hay un problema. Pero avanzo, porque continúa la palabra diciendo: añadid a vuestra fe virtud, y a vuestra virtud conocimiento. Esto tiene que ver con preocuparse y esforzarse por conocer más a Dios. Y no de una manera teórica solamente, sino de una experiencia con Él, de estar en comunión con el Señor. Porque hay mucha gente que cree en Dios, pero que no ha conocido a Dios. Y como lo he dicho muchas veces, creo que hay mucha gente que tiene fe en Jesús, pero no han tenido un encuentro con Jesús. No lo conocen, porque no se esfuerzan por tener una relación con Él, una comunión con Él. Entonces a nuestra fe debemos añadirle o esforzarnos por conocer más de Dios. ¿Y cómo conocemos más a Dios? Orando. La oración es una manera maravillosa de conocer más a Dios, de conocer el corazón de Dios. Cuando le decimos: Señor, guíame, déjame conocer tu voluntad, ¿qué es lo que tú quieres hacer? El Espíritu Santo trae revelación, dejándonos conocer la voluntad del Padre, y así lo vamos conociendo más. La adoración nos ayuda a conocer más a Dios.
Conocer ese aspecto de amor, de cariño, de abrazo. Esa experiencia que nada más nos las va a dar. Pero no puede haber conocimiento si no hay acercamiento a Dios. Y por supuesto, conocemos más a Dios a través del estudio de su palabra, a través de venir a los estudios bíblicos, a través de congregarnos. Porque hermanos, mire, yo le voy a decir esto, quizás me equivoque, pero yo creo firmemente que si una persona no se congrega, muy difícilmente va a conocer más de Dios. Porque el conocimiento de Dios nos lleva a congregarnos. Y si no oramos aquí en la iglesia, muy difícilmente lo vamos a hacer en algún otro lugar. Si el Señor nos ha dado un llamamiento, por ejemplo, de intercesión, si no lo haces en la iglesia, ¿dónde lo vas a hacer? ¿Dónde? En mi casa. Está bien, bueno, dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Porque hay gente que necesita de ustedes, hermanos. Necesita que seamos cristianos conocedores, conocedores de Dios y de la palabra y de su palabra, de su voluntad. ¿O qué les parece si se parara aquí un pastor que no tiene conocimiento de Dios y la palabra? Nosotros hablamos acá lo que creemos por fe y que también hemos experimentado. Amén. Avanzo acá al conocimiento. ¿Qué pasó acá? Bueno, ustedes lo tienen en su Biblia. La Biblia dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento, diga conmigo, dominio propio. Ay, hermanos, diga conmigo dominio propio, por favor. Creo que hay una urgencia y necesidad en el cristiano de tener dominio propio. Queremos echar fuera demonios, queremos que los demonios se sujeten, pero nosotros no nos sujetamos ni nuestra propia lengua. Congreso para echar guerra espiritual, para hacer guerra espiritual, se llena. Congreso de oración, no llegan. Vamos a alabar a Dios. El dominio propio nos recuerda lo que dice el Salmo 103: bendice alma mía a Jehová. Es decir, yo en este momento voy a tener control de mi ser y voy a decirle a mi ser qué es lo que debe de hacer. No dejar que las emociones me manipulen, no dejar que otras cosas me manipulen, no dejar que el cansancio me manipule. Dejamos que todo tenga dominio de nosotros, pero queremos que Dios nos bendiga. Dominio propio, diga conmigo otra vez, dominio propio. Dominio propio. Hay muchas personas que están limitadas porque la falta de dominio propio les impide avanzar. Quizás tienen un llamado de Dios, yo lo creo, yo siempre lo he dicho, yo creo en el llamado de Dios a algunas personas, pero la falta de dominio propio, la pereza tal vez, como no pueden controlar sus emociones, como no tienen control sobre su ser, autoridad sobre su cuerpo, les impide ejercer el llamamiento que Dios les ha dado a hacer. Porque ¿cómo van a echar fuera demonios, hermanos, si vienen a la iglesia con pereza y a cantar a Dios ahí aburridos? ¿Cómo queremos ver milagros con cristianos que la carne los domina? Hoy no voy a la iglesia, qué pereza, qué aburrido. Vaya a otra iglesia, hermano, donde sí, donde a usted le guste, vaya. Y sabe que me he dado cuenta, María, que van a iglesias en donde les gusta, pero dejan después de asistir. Porque el problema no es la iglesia, el problema no es el pastor, el problema no es la música, el problema es la falta de dominio propio y compromiso con Dios. Y el apóstol Pedro nos dice: yo sé que ustedes lo saben, pero quiero recordarles en este momento que a la iglesia no se viene a dormir, que a la iglesia hay que decir: en mi cuerpo en este momento tengo dominio propio. Y si me canso, me paro y digo aleluya, gloria a Dios.
y me levanto. Ay, ayer lloraba y le decía: Señor Padre, ayúdame a decir esto de una manera bonita. Créame que lo dije. Hermanos, hay cosas que nos están destruyendo. Hay vicios, hay adicciones, hay cosas que nos tienen atadas. Y hasta que no entendamos el dominio propio y el poder que Dios nos ha dado, vamos a seguir esclavizados al pecado y siempre anhelando que el Señor nos use. Siempre deseando: Señor, úsame. Yo te quiero usar, pero tienes que ejercer el dominio propio. Es que quieren que Dios lo haga todo. Que el Señor venga, vaya a la casita, lo recoja, lo traiga a la iglesia, le levante las manos, que lo ponga a aplaudir, que después lo lleve a la casita. No. Hay que pararse y decir: un momento, este es el momento y la hora de decir: alma mía, alaba a Jehová. Este es el momento de doblar rodillas y orar, y nada me va a distraer. Este es el momento de escuchar. En cualquier área de la vida, hermanos, debemos de tener control. O es que, ¿qué pasa si uno va a la universidad y estudia solamente cuando quiera? ¿Cuántos de acá tienen ganas? Pero no tiene que decir, tomar ese dominio y decir: no, yo me tengo que levantar y lo voy a hacer. De la misma manera con las cosas de Dios. Diga conmigo: dominio propio. Hay pecados, hermanos, que nos tienen atados. Hay personas que están atadas espiritualmente. Están atadas. Y hasta que no tomen la decisión de apoderarse de esta palabra, decir: Señor, ayúdame a desarrollar en mí el dominio propio, yo me voy a esforzar, no van a poder avanzar en la vida. No lo van a lograr. Porque el dominio propio dice: si yo quiero alcanzar un mejor trabajo, un mejor sueldo, voy a prepararme. Aunque me tenga que levantar temprano, voy a estudiar. Aunque tenga que llegar a la clase porque estoy estudiando, lo voy a hacer. Aunque me tenga que amarrar la faja para ahorrar dinero, lo voy a hacer. Pero la falta de dominio propio es que tiene a la mayoría de gente, y perdónenme por la palabra, pero los tienen en mediocridad. Porque no han aprendido el dominio propio. Primera de Timoteo nos dice: porque no nos ha sido dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos quieren poder? ¿Cuántos quieren poder? Amén. El Señor nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para vivir de manera agradable a Él. Pero tenemos que hacer este esfuerzo por dominio propio. Pero avanzo acá, que los veo muy, pero muy serios. Se me desconectó acá. Bueno, verso 6. El verso 6 nos dice: al conocimiento hay que añadirle dominio propio. Al dominio propio le vamos a añadir paciencia. Diga conmigo: paciencia. Paciencia. La paciencia nos ayuda a esperar en el Señor. De que cuando oramos y la respuesta no viene, vamos a ser pacientes sin esperar y esperar. Porque en algún momento, a su debido tiempo, el Señor va a responder. Pero si no desarrollamos paciencia, nos vamos a dar por vencidos fácilmente. Y entonces la bendición que Dios tiene para nosotros no la vamos a poder recibir, porque por andar de impacientes hacemos lo que no debemos de hacer. Como yo me quiero casar y el Señor no me manda la ungida, pues yo voy a buscar por otro lado. Y de repente, problemas, porque no esperaron. Y la paciencia en este pasaje también nos habla de constancia o de perseverar. Y si usted conecta esto con el dominio propio, es bien interesante. Porque de nada me vale si yo tuviera un problema tal vez con el alcohol
Y ay, es que el alcohol me domina, y tomamos la decisión de seguir a Cristo y no más. Yo voy a controlar esa adicción y yo voy a romper con eso. Pero si no es consistente, va a volver a caer. Y así pasa con muchas personas que vencen el pecado 1 o 2 días, pero después se dan por vencidos 3 o 4 semanas. Y vienen, piden perdón y ahora sí, 3, 4 días dejan el vicio, dejan el pecado, lo que sea, y después. Y el apóstol nos dice, deben de aprender, ya ustedes lo saben, pero les recuerdo, deben de tener paciencia, deben mantenerse, deben ser personas constantes en todo, deben de perseverar, luchar y no darse por vencidos. ¿Y qué pasa si nosotros fuéramos una iglesia así completamente comprometida con Él y no darnos por vencidos? Experimentaríamos cosas grandes y maravillosas, porque no nos desanimaríamos cuando Dios nos responde, cuando nosotros queremos, sino que continuaríamos orando y luchando aún más. Diga conmigo virtud, diga conocimiento, diga conmigo dominio propio, diga conmigo paciencia. Y a la paciencia dice la palabra de Dios que hay que añadirle piedad. Diga conmigo piedad, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad. ¿Y qué entienden ustedes por la palabra piedad? Misericordia. A veces uno tal vez creció con la imagen de que una persona piadosa es una persona buena, que anda ahí con toda humilde, haciendo obras de caridad. Puede ser parte de la piedad, pero la piedad en sí significa devoción a Dios. En otras palabras, cuando el apóstol Pedro nos dice deben de vivir en piedad, significa vivir en devoción a Dios, en una constante y continua relación con Dios, no solamente los días domingos. Y el Señor nos dice, ¿quieres ser un buen cristiano? La piedad, o sea, el deseo de buscar de Dios tiene que estar constantemente en ti. No puede fluctuar, no puede depender si el día está bueno o no está bueno. Tiene que ser en todo momento para que podamos tener una relación sólida con nuestro Señor. Conocerle cada día más. Diga conmigo virtud, conocimiento. ¿Qué sigue? Dominio propio. ¿Qué sigue? Y después de la paciencia, piedad. ¿Y qué dijimos que es piedad? Devoción a Dios, una vida de adoración a Dios en todo momento, una vida de adoración en comunión con Él. Pero además de la piedad, Edith, nos habla de un sexto elemento. ¿Y el verso qué es? Verso 7, vamos. El verso 7 nos dice, a la piedad añádanle o agréguenle el afecto fraternal. Aquí es en donde yo digo, como cristianos no podemos ser cristianos solitarios o llaneros solitarios. Tenemos que congregarnos. De lo contrario, ¿cómo vamos a demostrar el afecto fraternal? Y esto es lo que quiere decir María, es que nosotros tenemos que ver a nuestros hermanos y nuestras hermanas, estimarlos, tenerles en alta estima, perdón. Bueno, sí, estimarlos en alta estima, valorarlos, honrarlos, preocuparnos por ellos, hacer todo lo que esté en nuestro alcance para que haya una buena comunión los unos con los otros. Y como iglesia, hermanos, esa debe ser una prioridad, la comunión los unos con los otros. En esto conocerá el mundo que ustedes son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Y una y otra vez la Biblia nos invita a servir unos a otros, a trabajar por el bien de los unos
por los otros. Podemos venir a la iglesia, adorar a Dios y pedir que Él nos llene, nos unja, una experiencia maravillosa. Claro que sí. Pero en todo esto no debemos olvidar el favor que tenemos que hacernos los unos a los otros. Y yo le doy gracias a Dios por esta iglesia, que realmente considero que es una iglesia muy bendecida. Acá he escuchado de todos ustedes y uno lo puede ver, la fraternidad que hay, la comunión los unos con los otros. Y yo sé que ustedes, porque ustedes también me lo han contado, qué triste darse cuenta de que hay iglesias en donde se predica el amor de Cristo, pero que hay un desorden los unos con los otros. Hay pleito, hay división, hay chismes, hay maltratos. Y yo sé que usted lo sabe. Y nosotros como cristianos debemos ser totalmente lo opuesto. Demostrar amor fraternal los unos con los otros. ¿Y a quién más hay que demostrar el amor? ¿A quién debemos amar? A Dios sobre todas las cosas. Nosotros como hermanos, pero también tenemos que aprender a amar a todas las personas, aún a nuestros enemigos. Por eso el apóstol Pedro culmina diciendo: al afecto fraternal añádanle amor. Y diga conmigo amor. Diga conmigo amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que lo dio todo. Y de la misma manera nosotros tenemos que aprender a ser personas de amor, a entregarnos por todos, no solamente por quienes nos caen bien, no solo por aquellos que nos gustan o están de acuerdo conmigo. Hay que amar a todas las personas. Recuerde, el amor es una decisión. Usted no tiene que andar de la mano disfrutando con esa persona y somos los mejores amigos. No. Es más, no tiene que estar de acuerdo con esa persona en nada, pero debemos amarla. Debemos realmente y mire, aquí en Estados Unidos nosotros somos hispanos. Nosotros podemos ver cómo tenemos que aprendernos a ver más allá de nuestro color de piel, más allá de nuestra nacionalidad, de cualquier cosa. Todos somos seres humanos, todos somos creación de Dios y debemos amarnos los unos a los otros. Diga conmigo: virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Otra vez, vamos a ver, solo este lado acá, dígalo conmigo. ¿Se atreven a hacerlo? A ver, este lado acá, díganlo.